Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Con generación X, ¿no? Generación responsable. ¿Y por qué dije X? Porque se escribe con X. Ay, Ajá. ¿qué tal esta experiencia? Buenos días con todos, buenos días a quienes hoy nos escuchan, a quienes estamos aquí en la cabina. Una experiencia maravillosa, sobre todo porque Generación Responsable es un espacio proactivo y propositivo, porque necesitamos espacios en donde podamos escuchar las noticias positivas que vienen de la iniciativa privada, que vienen incluso de las políticas públicas, de los gobiernos, de los distintos actores políticos, que digamos que deben tener cosas buenas que contarnos. Entonces, es un poco el espacio para que estas cosas buenas empiecen a agarrar un poquito más de vuelo. Es el espacio en donde se va a hablar de temas que empiezan a sonar como la transformación digital, como la transición energética, las nuevas tendencias de management. Por eso se llama generación responsable, no por la edad que uno pueda tener, sino porque uno quiere montarse en esta ola de sostenibilidad, de responsabilidad, y eso puede ser de cualquier generación, pero te subes. Bueno, este programa es todos los martes. Y jueves de 14:15 a 15 horas, Bueno, después del noticiero. ¿qué tal la experiencia ya como de estar en el lado del micrófono contrario al que acostumbras estar? Rarísimo porque yo no soy periodista, yo soy abogada. Me encanta la política, he tenido un par de intervenciones en eso, he estado en el sector público y claro, es como ayer decía, no, no es mi momento de conversar, es mi momento de preguntar y es mi momento de escuchar. Entonces tenía en las notas escrito primerito eso, como es del invitado, es del invitado, es del invitado, y me decían, no es un podcast, es un programa de radio, o sea, O sea, no. déjale hablar al invitado. Exacto, básicamente, no es un podcast. Y yo decía, pero tal vez sí les guste que sea un podcast, ¿no? Entonces fue una experiencia linda y chévere porque a la final es gente con la que ya hemos compartido otros espacios y que me parece chévere que tengan también la oportunidad de contarnos las cosas buenas que están pasando. Y sí están pasando cosas buenas, por lo menos que nos dan esperanza, ¿no? No sé qué tan buenas sean en este momento, pero por lo menos sí nos dan algo de esperanza. Hoy conversaba con el jefe de investigaciones de la policía y el nuevo dato de reducción de las muertes violentas es del 56%. Ayer el dato era 41%. La nueva actualización nos da un 56% con respecto a antes del estado de excepción. Eso es, digamos, bueno en el sentido de que sí se puede combatir al terrorismo en este caso, y sí se puede devolver la paz al país, es decir, sí podemos salir de esta. Yo estoy segura que sí podemos, pero creo que va a ser una lucha larga y creo que vamos a tener momentos de altibajo. Creo que el sentimiento patrio es algo que se ha reactivado a raíz del estado de excepción y de la declaratoria de conflicto interno armado. Y creo que no lo habíamos sentido probablemente los que tenemos un poquito más de años desde el conflicto armado que se tuvo con el Perú, que te despertaba un sentimiento patrio. Ahorita yo veo en la ciudadanía un sentimiento de unámonos en contra de los terroristas y siento que eso al menos nos está uniendo, que buena falta nos hacía como ecuatorianos unirnos, porque la verdad es que estábamos, acuérdate, en las elecciones, una polarización bárbara. Entonces, ahorita al menos hay un sentimiento de unión y la unión genuinamente, aunque parezca cliché, sí hace la fuerza. Y dos, creo que es momento de empezar a ver la sostenibilidad de estas políticas públicas porque no puede durar más de 90 días del estado de excepción. Y ahorita, yo te digo, por primera vez en mi vida he empezado a caminar en la ciudad, pero camino porque hay militares caminando al lado mío. Me encantaría que pueda caminar después del estado de excepción. Y ahí creo que viene realmente el reto del presidente Noboa, de su gabinete y también el reto de los otros poderes del Estado. ¿Qué va a pasar? Y creo que tienes entre tus invitados siguientes, ¿qué va a pasar con todas las 2,000 personas que están detenidas y que probablemente muchos de ellos van a tener que salir en libertad por diversas condiciones? Entonces, creo que ahí va a empezar el reto y va a haber, sin duda alguna, un contraataque por parte de estos grupos terroristas que ahorita están replegados. Pero yo creo que están replegados porque saben que los militares están en las calles. Uh -huh.
Bueno, ya son 4.000 los detenidos. Yo también tenía el dato de 2.000 y pico, casi 3.000, ahora van 4.000. Las cárceles estaban ya al borde de reventar antes de que empiece todo esto. Ahora es una buena pregunta, saber dónde están, saber si la función judicial está actuando como debe actuar y no está haciendo en vano el trabajo de la fuerza pública, ¿no? Exactamente, y de hecho, por ejemplo, hay ciertas causales, como por ejemplo para las personas que son menores de edad, las mujeres que estén en estado de gestación, las personas que sean mayores de 65 años, que sean de la tercera edad, son personas que van a tener causales para salir en libertad, porque recordemos que la pena privativa de libertad es la última ratio del derecho. Hay muchos otros tipos de pena, como presentarse cada semana y demás a los entes de control. Entonces también cómo la ciudadanía va a recibir esto, que cuesta muchísimo. Yo lo entiendo porque, una vez más, estudié derecho y sé que es la última ratio la pena privativa de libertad, pero si a mí me preguntas como ciudadana, por supuesto que yo quiero verlos a todos tras las rejas. Y ese es un sentir nacional. ¿Qué va a pasar cuando en aplicación del debido proceso, en aplicación del derecho, ni siquiera nos metamos con el tema de los derechos humanos que tiene tanta susceptibilidad, sino en aplicación neta del Código Orgánico Integral Penal y del debido proceso del Ecuador, muchos de estos detenidos tengan que salir en libertad? Ahora hay un trabajo que se está realizando en la Asamblea Nacional y también por parte del Ejecutivo. Hay una encuesta de Comunicaliza realizada hace 3 días aproximadamente que habla de la relación entre la Asamblea y el gobierno. Entonces habla de un trabajo en conjunto para el país con una aprobación del 39.4% en este trabajo coordinado. Eh, es un momento importante para la política del Ecuador, para la Asamblea Nacional, sobre todo porque veníamos de dos asambleas terribles. No sabemos cuál era peor que la otra. La ¿Cuál era otra más no pudo mal? terminar de ser la peor porque la disolvieron, pero en todo caso, en este momento hay una oportunidad. Y sin duda alguna, mira que no es ni siquiera un tema de los personajes, sino de la voluntad. Ujú. La gran mayoría de legisladores que hoy están ocupando curules y que tienen 40% de aceptación son los mismos legisladores que hace un año a la fecha tenían 2% de aceptación. La reelección de curules se dio casi en un 80%. Son personas que estaban en el periodo 2021-2025 y Ujú. que después vinieron al periodo 2023-2025. Entonces, ni siquiera es un tema de que se han cambiado las ¿Y fichas. por qué Hay entonces nuevos actores, mejora sí. La voluntad, de mira, ellos? de todos. Es un poco lo que sucede también en los ministerios. Ajá. Llega todo el mundo con este sentimiento de Sebastián de Benalcázar. Entonces llega el nuevo ministro, el ministro de turno, y te dice, quiero votar a todo el mundo, todo lo que hicieron antes estuvo mal, nadie es más brillante que yo, nadie es más nice. Entonces yo voy a inventarme el agua tibia. Y tumban procesos que ya venían. Cuando se ha visto que los mejores resultados se da cuando las autoridades apuestan por el capital humano que ya existe. Recordemos que en el sector público la gran mayoría de la masa salarial son personas que tienen nombramiento, es decir, son servidores públicos de carrera, que con correcta motivación, con respeto y demás, reaccionan, funcionan. Los ministerios no es que ahorita se han llenado de nuevas personas, se han llenado de nuevas cabezas. Entonces, mira lo que está pasando ahorita solo con la fuerza pública. No es que tenemos ahorita 60.000 nuevos policías que el día del estado de excepción, creo que fue el 9 de enero, de repente llegaron 60.000 nuevos militares, ¿no? Eran los mismos militares que teníamos en el 2020, que teníamos en el 2021, que los tuvimos durante el paro, durante el siguiente paro, durante la pandemia. El capital humano es el mismo, es la voluntad. Y yo sí creo que fue un punto de quiebre la muerte cruzada y de hartazgo nacional. Y creo que sí hay un sentimiento muy fuerte de exigir a las autoridades de toda índole que trabajen. Y están trabajando. Nadie es más nice because todos se creían más handsome Todos se antes. creían más handsome, Y ¿verdad? ahora se puede decir que hay un trabajo en conjunto, es decir, la necesidad del uno del otro, y te estoy hablando de las relaciones ejecutivo y legislativo, porque sí, ahora está enfrentando la prueba de fuego el presidente, porque más allá de la necesidad del país, para muchos el capital político es lo más importante, y me parece que eso están cuidando, por ejemplo, en el tema del IVA, que puede ser que sí, sea un impuesto que va a afectar a la población que menos tiene. Siempre un impuesto trae costos más altos, gastos más altos, pero bueno, ahora es la discusión. El gobierno ha decidido que por ahí es el camino y el camino además tiene otros eh, subcaminos, digamos así, para llegar a financiar no solo la guerra, sino prácticamente la quiebra del país. Yo creo que hay que entender que el conflicto armado aceleró el proceso de financiamiento,
pero no es el único causante del proceso de financiamiento y refinanciamiento que urge, porque de hecho ayer yo veía en la entrevista que hicieron al presidente, no es casualidad que le hayan preguntado por la dolarización. Ajá. La dolarización sí puede llegar a estar en riesgo como lo estuvo en su momento durante la pandemia, que se tuvo que negociar con el FMI para no desdolarizar el país. Esos no son mitos, esos son realidades. Entonces, a mí me preocupa cómo quedó el informe que se aprobó el día sábado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, porque el artículo 135 de la Constitución es explícito en señalar que la potestad de crear tributos es exclusiva del presidente. Vi que el presidente dijo que él lo podía hacer por medio de decreto y modificar el proyecto de ley inicial. Yo creo, a mí ahí me quedan mis dudas constitucionales. Entonces, sí creo que este nuevo informe que deberá pasar para segundo debate, que tiene este tema de la proporcionalidad, de la temporalidad del IVA, de crear nuevos tributos para la banca, tributos para las empresas que han facturado. Lo que sí estoy seguro es que retroactivo no puede ser. O sea, Ujú. eso sí no va a ser viable bajo ningún concepto y se van a abrir una acción constitucional innecesaria en donde el Pleno del Legislativo va a quedar muy mal si la Corte Constitucional les dice, miren, el derecho es clarito, o sea, la ley rige para lo venidero, para empezar. Pero ahí te digo, el frente este de querer meter a través de decreto después lo que no está puesto desde el primer informe, también creo que abre un frente constitucional importante. Entonces, más allá del tema del IVA, que o sea, ninguno es que decimos nos van a subir el IVA, qué felicidad. A mí me incomoda, me molesta, pero soy consciente que nos toca, como también nos toca la focalización de los subsidios, como también toca ir a golpear la puerta de los morosos que le deben al SRI probablemente lo que todos pagamos, los que sí pagamos, no empata para nada con los que no pagan. Y pues también vienen temas que van a estar dentro de la consulta, que yo creo que son los temas que están dentro de la enmienda, no solo dentro del plebiscito, que son el contrato por horas y el contrato a plazo fijo, que eso va a tener una incidencia importante también, porque es lo que se bajaron de la ley de zonas franjas, y el tema de los arbitrajes internacionales. Entonces, como yo sí creo que es un engranaje de muchas cosas que no son coincidencia. En política dicen que nada es coincidencia, que el conflicto lo detonó, sin duda alguna lo detonó, pero que lo que está pasando en materia de recaudación y en materia de legislación es aislado o no es aislado. Están sacando recaudación por todos los frentes porque no nos queda de otra. Son las 8:39. Estamos conversando con Natalie Pernet. Ella es abogada, activista. Eh, el trabajo, y vuelvo a la encuesta, el trabajo de Daniel Noboa, el presidente de la República, según una encuesta, tiene el apoyo del 44.2, diciendo que ha mejorado, y ha mejorado mucho el 21.4%. Estaba alrededor del 80% la aprobación, entre bueno y muy bueno del presidente de la República. Ese es un índice altísimo. Pero también para perder eso es cuestión de tres decisiones equivocadas y chao. Eso es muy fluctuante. Ajá. La radiografía, yo justo hablaba con Comunicaliza el día de la toma de TC. Por coincidencias de la vida, ese día estábamos almorzando, al momento de la toma. Y le decía, si ahorita corren una encuesta, la popularidad del presidente debe estar en el subsuelo. Claro. Pero va a depender mucho de cómo él reaccione a esto, o se dispara o se hunde. O sea, había caído 2 días antes con la fuga de Fito. Ya había caído, Claro. pero digamos que el tema de TC fue la gota que derramó el vaso. Entonces, y Comunicaliza me decía, nosotros vamos a hacer una corrida la próxima semana. Me hubiese encantado poderla hacer hoy, pero la verdad es que nadie esperaba las cosas que sucedieron, ¿no? Ujú. Bueno, finalmente, que creo que es una encuesta muy, muy seria y una empresa que nos demostró durante campaña tener los datos más apegados a la realidad. Yo creo que este reflejo que hay ahora de la popularidad del presidente, sin duda alguna puede fluctuar, pero también creo que es positivo que él tenga la popularidad tan alta, porque con la popularidad tan alta es el momento de tomar las decisiones impopulares y que no te quiebren tanto el capital político. Pues que hay un problema. El capital político en un tiempo muy corto para una elección en la que el presidente piensa ser candidato. Sí, pero también justo porque piensa ser candidato, no le queda de otra que hacer las cosas que se deben hacer O sea, dejarse la mesa servida a sí mismo. a sí mismo. Él sí va a tener que decir, me dejé la mesa servida. Lo que pasa es que los tiempos no dan, Milton, porque no da la caja fiscal. Ujú. Entonces, si no se toman las medidas que se tienen que tomar en recaudación tributaria, más allá
créeme, el tema del pago en orden de prelación a los servidores públicos quizás es la punta del iceberg de lo que se vuelve conocido, de lo que se vuelve mediático y digamos lo que puede impactar a la gran mayoría de familias, porque todos conocemos o tenemos en nuestras filas familiares servidores públicos, todos, porque somos un estado tan obeso que todos tenemos a alguien por relancina en el sector público y que se verá afectado por el no pago de sueldos. Pero esto va mucho más allá. Ya estaban hechos compromisos de pago con los gobiernos autónomos descentralizados. Y ese es dinero que ya no les va a llegar a los GATS porque se tuvo que transferir ese dinero para el conflicto armado, para la fuerza pública. Entonces, ¿qué va a pasar el rato que los GATS te digan, págueme? Y se empiecen a ver afectados los servicios municipales, como ya estaba afectado, por ejemplo, en provincias como Esmeraldas, en ciudades como Esmeraldas, en donde habían déficits de casi 6 meses impagos de los servidores municipales. Entonces, si es que no toma estas medidas, no va a haber reelección que le aguante ni a él ni a nadie. Y tomando si hay reelección, Yo creo que sí. pese a que afecte los bolsillos y pese a que después seguramente va a haber una movilización, un rechazo, hasta dónde puede llegar, no sé, ya tenemos experiencias amargas cuando los gobiernos se meten a tocar los combustibles. Pero mira que también nada más amargo que el miedo y que vivir con miedo. Y eso es transversal. No hay ecuatoriano que no haya sentido terror el día del conflicto armado, el día de la declaratoria del conflicto armado. Ujú. No hay ecuatoriano que no tenga miedo de caminar, que no tenga miedo de estar en el vehículo y tal vez es la percepción del tener las calles militarizadas lo que empieza a todos a hacernos sentir un poco más en paz. Entre que te toquen el bolsillo y que puedas caminar en paz, hay una diferencia abismal. Y es verdad, entre que me vacunen mi negocio y tener que pagar el IVA, prefiero 1000 veces pagar el IVA. Y eso también, y eso no es distintivo de la condición socioeconómica de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos personas en flor de bastión que no les están vacunando sus negocios. Entonces, que están a favor de lo que sea que en este momento diga la cabeza de la nación que es el presidente. ¿Por qué? Porque no les están vacunando en Flor de Bastión, no les están vacunando en San Pedro, en Puerto Viejo. Eso es una realidad. Yo aquí vendría feliz de la vida a ser crítica y a proponer y a lo que sea, pero hay que medir la realidad. En Toctiuco no están vacunando. Y esas son las poblaciones más vulnerables. Y si la gente está pudiendo salir a ejercer y a ganarse el pan y a subsistir como lo hacemos la gran mayoría de ecuatorianos, porque 7 de cada 10 no tienen un empleo formal, pucha, entre que me suban el IVA y me dejen trabajar, yo creo que va a ser una respuesta unánime que me dejen trabajar. Muchas gracias, Natalie, por haber venido. Suerte en tu programa, martes y jueves a las 2:30 de la tarde. 2:15 de la Dos tarde y cuarto. por esta Generación misma responsable. frecuencia. Muchas Por esta gracias, misma Milton. frecuencia. Una alegría compartir con todos. Que estén muy bien. Natalie Perneda, abogada, activista y ahora conductora de Generación Responsable.